bendición de Dios en medio de su palabra. Estamos ya terminando lo que es el Sermón del Monte, estamos llegando a su fin. Entonces, ha sido un largo tiempo, uno o 2 años, en donde hemos estado en este sermón que Jesús pronunció en este lugar. Muchos dicen que este fue el lugar, esta pequeña ladera, de fondo el mar de Galilea, y Jesús se sienta y abre su boca para enseñar a sus discípulos. Como ya hemos visto, hemos llegado al capítulo 7. Y el capítulo 7 nos ha dejado muchísimas enseñanzas para nuestra vida. Este sermón es llamado Sermón contra Cultura. Los discípulos y esa multitud que se fue uniendo, mis amados hermanos, tenían una forma de vivir, pero Jesucristo les presenta otra vida, que es la vida en Cristo, que es la vida cristiana, y esa vida choca totalmente con la que los discípulos y esta gente, que fueron sus principales en ese momento auditores de lo que Jesús estaba diciendo, choca. Y eso es lo que hemos visto en el Sermón del Monte. Padre, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Queremos pedir tu bendición, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están ahí con nosotros en YouTube. Les enviamos un saludo con todo nuestro amor y cariño. Oramos por ellos también. Y Padre, gracias por cada familia reunida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, abra su Biblia, por favor, aunque usted sabe que yo se lo voy a poner en pantalla, abra su Biblia, porque justamente el tema que estamos tocando es los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas. Más de alguno de ustedes dirá, bueno, pero yo no creo que usted, pastor, sea un falso profeta. Bueno, mi amado hermano, nadie está libre de desviarse de lo que es la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Es por eso que usted debe, como veremos más adelante, estar atento y discernir y escudriñar si lo que se le está enseñando en la iglesia, en su iglesia local, es la palabra de Dios. Hemos visto todos estos títulos en Mateo capítulo 7, 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. Usted ya lo sabe eso. Y el domingo pasado vimos no todo lo que brilla es oro. Dice Jesucristo, no se olvide que es algo fundamental que usted entienda el auditorio que Jesús está teniendo ahí en esos momentos. Jesús hizo este sermón hace más de 2000 años atrás. Entonces, su primer auditorio, por así decirlo, estaba constituido por sus discípulos, y como hemos visto, lentamente, al parecer, el pueblo, el gentío que lo seguía, se fue acercando y Jesús está hablando a ese grupo de personas. Entonces sus palabras fueron: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Luego del versículo 21 al 23 va a hablar de los falsos hermanos, de aquellas personas que piensan que son salvos y llevan una vida totalmente distinta. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La semana pasada dijimos que aquí tenemos un mandamiento con una advertencia. El mandamiento es guardaos y la advertencia es cuídense de lo que son los falsos profetas, como también de los falsos hermanos que se infiltran en su vida, en mi vida, como también en la iglesia a la cual nosotros asistimos. Es por esa razón que el propósito de este estudio es
que usted pueda aprender a reconocer a los falsos profetas, pueda distinguirlos, pueda distinguir una falsa enseñanza, pueda decir, uy, aquí me están queriendo pasar gato por liebre. No sé si acá se dice igual, en Chile se dice gato por liebre, así que el creyente debe reconocer y ayudar a los falsos hermanos que están engañados en sí mismos a creer en Cristo genuinamente. El creyente debe juzgar con juicio justo a los que exponen la palabra de Dios. Cada hombre, hablando acá en nuestra iglesia local, cada hombre que se para a exponer la palabra de Dios frente a la iglesia, todos los hermanos no solo deben orar por él, no solo deben apoyarlo, sino que también deben juzgar esa enseñanza y a ese predicador. Muchas personas tratan de separar la vida del predicador de la predicación, cuando es algo que nosotros en la escritura no vemos. Y muchos dicen, total, la palabra es la que tiene poder, total, ella es la que hará, no necesita que yo sea tan juicioso. No, mi amado hermano, usted debe aprender a juzgar eso, no para condenar y juzgar, sino que para ir aprendiendo y viendo. Y el creyente debe pedir a Dios sabiduría y discernimiento para reconocer lo falso. ¿Puede reconocer usted la falsa enseñanza? ¿Puede reconocer cuando un sermón no está ajustado a la palabra de Dios? Y hoy en día hay mucho. Vimos el mandato y la advertencia de Jesús: guardaos. Está en un presente continuo. Significa, me guardé ayer, me guardo hoy, me guardaré mañana, me guardaré pasado mañana. Y la palabra es la idea de prestar atención, estar alerta, estar despierto, pilas, verificar. Porque el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. La idea es que usted debe guardarse todos los días. Vimos también de qué o de quiénes debemos guardarnos: de los falsos profetas. Esas personas que deliberadamente engañan haciéndose pasar o pretendiendo ser un profeta. Pero dijimos que para reconocer a un falso profeta debíamos en primer lugar conocer a un verdadero profeta. Y estas son las señales inequívocas de que un verdadero profeta es un hombre que ha sido llamado por Dios, se sometía completamente a la voluntad de Dios, transmitía el mensaje fielmente, una vida de integridad frente al pueblo, se involucraba con el pueblo, no en su pecado, una disposición de entregar su vida por la causa de Dios, estaba dispuesto a morir por la causa de Dios, y una convicción de que su tarea terminaba cuando Dios lo decía. No es que abandonaba a mitad de tiempo o de acuerdo a las circunstancias. Por eso el título de este mensaje es: no todo lo que brilla es oro 2. Hoy terminaremos de ver, guardados de los falsos profetas. Ahora, fíjese que Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas. La palabra falso profeta es una sola, y no es que yo sepa griego, lo vi en los comentarios, ¿ya? Como dice el pastor Samuel Pérez Millo, muchos dicen, aquí en el griego dice, bueno, para decir eso usted tiene que saber griego. Esta palabra falso profeta es una sola palabra en el griego, lo dicen los estudiosos bíblicos, y ahí aparecen todas las palabras que están implicadas con la palabra falso profeta. Falso profeta es una persona que adultera, claro, por supuesto, adultera la verdad de la palabra de Dios. Es una persona mala religiosamente, ataca para hacer daño, es una persona escarnecedora, es una persona glotona y es una persona que también es llamada falso maestro. Todo eso implica la palabra falso maestro en el Nuevo Testamento. Ahora, no se olvide que este mandamiento, con esta advertencia, Jesús la da a sus discípulos y al auditorio que tenía ahí en primer lugar. Ese fue su primer auditorio. Ahora, esto de los falsos profetas usted lo encuentra a lo largo de toda la escritura. ¿Por qué? Cuando se levantó la verdad, se levantó la mentira. Cuando se levantaron los verdaderos predicadores, hombres de Dios llamados a predicar la palabra, también se levantaron los que son los falsos profetas. Usted conoce la parábola del trigo y la cizaña, cómo en este tiempo Dios ha permitido que la verdad y la mentira caminen en formas paralelas. Jeremías 14:4.
Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Fíjese, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Fíjese lo que dice Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pablo, el doctor Lucas acá lo reconoce como un falso profeta. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán, dice Jesús, hablando en un futuro, y engañarán a muchos. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Se acuerda que esta palabra probad es la idea de juzgar, evaluar los espíritus que son de Dios? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juzgad, evaluar, no porque una persona se pare frente a usted hoy en YouTube, en Facebook, o ya diga, aparezca enseñando la Biblia. Usted debe juzgar, probar, evaluar, mirar si lo que está enseñando corresponde a lo que es la palabra de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:1 y 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, dice Pedro, hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese la palabra como estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. La idea es disfrazar, como veremos después. La idea no es decir la mentira abiertamente o el engaño, es algo encubierto. Es por eso que cada iglesia debe velar, y el liderazgo de la iglesia, el pastor de la iglesia debe velar por las enseñanzas que se dan dentro de la iglesia. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mismo destrucción repentina, y muchos, la puerta ancha, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los falsos profetas nunca les van a decir sus mentiras abiertamente al principio. Cuando usted ya esté engañado, ellos procederán a decir las barbaridades que dicen, sobre todo de la palabra de Dios. Ahora, solo para mirar rápidamente, mire la gran diferencia entre lo que es un verdadero profeta y un falso profeta. La convicción absoluta de que Dios lo llamó. A este falso profeta Dios no lo ha llamado. El sometimiento absoluto a la voluntad de Dios. El falso profeta hace su propia voluntad, se maneja independiente de lo que la Biblia dice, hace su propia vida. El verdadero profeta transmitía el mensaje fiel. El falso profeta altera el mensaje. Claro, por supuesto, es para su propio beneficio y para engañar a esas personas. El verdadero profeta lleva una vida de integridad frente a Dios y al pueblo. El falso profeta no tiene una vida de integridad. Hay una vida oculta, hay un pecado oculto, hay una falsa, una hipocresía, una actuación de parte del falso profeta. El involucramiento total en medio del pueblo. El falso profeta usa a las personas. Claro, las usa. Realmente las usa para sacar cosas para su propio beneficio, pero no hay una preocupación genuina y real. No las visita, no las llama, no aconseja, no llora con ellos. No, simplemente los usa. Una disposición a entregar su vida por la causa de Dios. El falso profeta busca salvar su propia vida, claro. Como se dice en el Evangelio de la Prosperidad, el único que prospera es el pastor o los líderes. Los demás, ¿será que no tienen fe? Y una convicción de que su tarea terminaba cuando Dios lo dijera. El falso profeta huye en medio de los problemas. Mire, por favor, la comparación. Mire la tremenda diferencia que hay para que usted aprenda a distinguir lo que es un falso profeta, un falso maestro, un predicador del día de hoy, que usted ve para que usted aprenda a distinguir y no sea engañado. Por esa razón, la Biblia dice, los ancianos que gobiernan bien, los líderes que gobiernan bien, el pastor
que gobierna bien, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay personas que están dedicadas a predicar y a enseñar. ¿Por qué? Porque Dios los llamó a eso. Y hay fruto, y hay una permanencia, hay una sinceridad en enseñar lo que corresponde a la palabra de Dios. No están en esto por negocio, no están por eso por hacer riqueza o abusar de las personas. Fueron llamados por Dios para trabajar en predicar y en enseñar. Por eso hoy en día cuando usted ve en Facebook o en las redes personas que abren su Biblia y la enseñan, bueno, perfecto, está bien, si ellos quieren hacerlo, no hay ningún problema. Pero hay un gran detalle. Deben ser llamados por Dios para hacer eso y debe haber alguien que los regule, alguien que los controle, alguien que los supervise, y eso es la iglesia local. Personas que se mandan solas a enseñar, perfecto, que lo hagan. Un día rendirán cuentas a Dios, pero acá nos habla de que la iglesia juega un papel fundamental en esto. Ahora, para guardarnos debemos identificar las estrategias y las enseñanzas de los falsos profetas. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus enseñanzas? La Biblia lo dice, Jesús lo dice, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es la estrategia que usan? El disfraz. Claro, hay que disfrazarse. Y eso nos habla de una apariencia de piedad, de una falsa espiritualidad. Y fíjese que aquí Jesús dice, vienen a vosotros. En esos tiempos los falsos profetas se trasladaban de pueblo en pueblo dictando sus falsas enseñanzas. El apóstol Pablo nos cuenta de que él llegaba a un lugar, predicaba la verdad, enseñaba, discipulaba, establecía una iglesia y él se iba e inmediatamente cuando el apóstol Pablo se iba, llegaban los falsos maestros, los judaizantes que querían agregar al evangelio la ley, llegaban a enseñar. Por eso dice, vienen a vosotros. Hoy vienen a nosotros en las redes sociales. Hoy vienen a nosotros haciendo grandes palabras, disfrazándose. Pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos rapaces son animales netamente carnívoros que van a destrozar a su presa. Se van a alimentar de la presa y no van a tener sentimientos ni compasión con la presa. Cuando un falso maestro se apodera de su vida, no parará hasta que no la destruya por completo, porque la idea es que tiene que sacar todo lo que usted pueda brindarle, no importándole su santa persona, su santo llamado, según él, a predicar la palabra de Dios. Fíjese que la Biblia habla de lobos rapaces. Acuérdense de esa frase, como también vestidos de ovejas, el disfraz. ¿Cuáles son sus estrategias? Se disfrazan. Claro. Y la Biblia dice nuevamente en Hechos 20, por favor, Hechos 20, 29 y 30. Mire lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fíjese cómo Pablo usa la misma palabra, lobos rapaces, y que entrarán en medio de vosotros. Los falsos profetas vienen a nosotros, dice Pablo, pero luego el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solo los falsos profetas vienen a nosotros, sino que también hay una advertencia muy seria de parte del Espíritu Santo. Se levantarán de en medio de nosotros. Es por esa razón que una de las tareas del pastor, junto con el liderazgo de la iglesia, es cuidar la enseñanza. ¿Y quién enseña? Muchos hombres me han dicho, yo quiero enseñar. Bueno, perfecto, esperemos su tiempo, oremos. Hay que ver una fidelidad, hay que ver una trayectoria, hay que ver un testimonio, hay que ver un llamado, hay que ver un don. No es que cualquiera venga, no, pero aquí hay rosca.
El pastor hace lo que él quiere. Mi amado hermano, para que un hombre se pare a predicar en nuestra iglesia, tiene que haber muchos requisitos que tiene que cumplir. Y eso no es porque a mí se me antoja o yo quiera, sino porque yo tengo que cuidar la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Todavía tengo guardada una carta que me envió un hermano, porque nunca lo dejé enseñar en la iglesia. Y todavía la tengo guardada ahí. Es una carta con muchas felicitaciones para mi persona, mucho cariño, mucho amor para mí. eh, pero, mi amado hermano, la Biblia dice que los falsos profetas se levantarán de en medio de nosotros. Así que, mi amado hermano, ore por su iglesia, juzgue con justo juicio, pida sabiduría y discernimiento para cada persona que vaya a enseñar en la iglesia, aunque sea un pequeño devocional. En nuestra iglesia tenemos por hábito, tenemos por costumbre que todo hermano que vaya a predicar unos días antes me manda a mí lo que va a predicar el domingo. Y no es para que yo lo controle, lo vigile, sino que para que yo vea que lo que está enseñando corresponde a lo que es la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, los falsos profetas vienen a nosotros, pero también se pueden levantar en medio de nosotros. Fíjese lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese en esa frase, tendrán apariencia de piedad. Se verán muy lindos, muy cariñosos, quizás muy espirituales, quizás muy cariñosos con usted, pero dice la Biblia que negarán la eficacia de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo veremos? Ahora veremos cómo reconocer a lo que es un falso profeta, un falso predicador, una falsa enseñanza. Por eso son maestros del engaño. Son maestros del engaño. Y usted no se da ni cuenta cuando ya aceptó una falsa enseñanza, se metió en eso y dijo, va. Una vez un pastor, cuando estábamos en Chile, recibí una carta de un hermano, de un misionero, y llegó, me llamó este pastor y me dijo, mira, él me decía, Juancho, mira lo que recibí, y leí la carta de este misionero que enseñaba en nuestra iglesia, trabajaba en nuestra iglesia, y más o menos la carta decía, bueno, pastor Santiago Lepe, gusto de que Dios lo bendiga, le informo esta carta para decirle que acabo ya de dejar la denominación bautista y a partir de este momento ahora soy partícipe total de lo que son los testigos de Jehová, he descubierto la verdad, he creído la verdad, me he dado cuenta que estaba equivocado por muchos años al ser un misionero bautista y ahora soy testigo de Jehová. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ese hombre no fue de un día para otro que produjo ese cambio. El simple hecho de comenzar a conversar con este tipo de personas sin tener suficiente madurez, sin tener suficiente conocimiento, aceptó una de esas revistas Despertar, Atalaya, comenzó a leer, hasta que finalmente terminó en medio de lo que son los testigos de Jehová. Por eso usted debe aprender a discernir y a pedir sabiduría a Dios para saber qué es lo que lee y qué es lo que escucha en cuanto a lo que es el cristianismo, la palabra de Dios. Me encantó esta frase, por eso la puse. Una forma de reconocer a los falsos profetas no es lo que dicen, sino es lo que no dicen. Es verdad, un falso profeta nunca le va a decir las cosas de frente. Hoy en día vemos iglesias en donde se habla de lo lindo que es usted, de los sueños, de sus deseos, de sus planes, de su vida, de su felicidad, pero de pecado ni se toque. De adulterio, fornicación, eso ni se hable, porque la idea es que usted se sienta cómodo. Esta mañana leía una frase que decía, si los domingos en su iglesia no se habla de pecado, no se habla de Jesucristo, de salvación, no se habla del infierno, hay que prestar atención a qué se está hablando.
porque cada predicación de la palabra de Dios debe incomodarlo a usted y a mí. No es para que usted quede, ay, qué bonito, mira lo bonito que dijeron, mira cómo se van a cumplir todos mis sueños, porque la idea no es agradar su carne, mi carne. La idea es que usted sea desafiado por la palabra de Dios. Ahora, vamos a los falsos profetas y sus enseñanzas. Por supuesto, usted no sabe que no tengo todo el tiempo para desarrollar cada una de ellas. Pero estas son algunas de las falsas enseñanzas que hoy se van dando en medio de predicaciones o predicadores. En primer lugar, tenemos un Dios que hace negocios. Pacte con Dios. Dele 10 millones y Él le dará 20. Como si usted creyera que Dios necesite su plata. El evangelio de la prosperidad, llamado así. Dios hace negocios. ¿Ah? Y siempre es característico que ese tipo de falso profeta predique de Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 10, donde diga, vosotros me habéis robado, me han robado el diezmo. Usted ya lo sabe eso. Luego, otra de sus enseñanzas es un Jesucristo disminuido. Es el Salvador, pero usted tiene que dar su platica. Él salvó, pero bueno, usted tiene que poner de su parte también para ser salvo. Tenemos al Espíritu Santo que obedece a los predicadores. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo ahora está a la orden de los predicadores? ¿De los sanadores? Ven, Espíritu Santo, sana a este, sana a este. Me llama la atención que a veces en los avisos de las reuniones de la iglesia, próximo domingo habrá milagros. Wow, ellos determinan que el próximo domingo ya habrá milagros. O sea, ellos llaman a Dios y le dicen, oye, mira tu agenda, el próximo domingo te necesito aquí entre las 4 y las 5 porque tienes que sanar por lo menos unos 20. Y el Espíritu, ven, desciende. Cuando usted escuche más o menos una frase que digan en un lugar, el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, usted tiene que decir, bueno, pero si el Espíritu Santo ya vino, ya mora en mi vida, ya está en mi vida, ¿cómo va a descender otra vez? Otra enseñanza, la Biblia insuficiente, claro, por supuesto, este libro no es suficiente. Necesitamos una nueva revelación y anoche el líder de la iglesia soñó, tuvo una visión de que la iglesia le regalaba un carro nuevo. Y va a llamar al fiscal y le va a decir, anoche soñé que me cambiaban el carro. Y el fiscal le va a decir, por supuesto, dígame cuánto necesita y tac. Y cambió el carro, porque tuvo una visión, un sueño. La Biblia es insuficiente, para ellos necesitan nuevas revelaciones. El evangelio alterado, claro. Jesucristo es salva, pero bueno, hay que agregar otras cositas. La gracia barata. Claro, por supuesto. Venga Cristo, haga su vida, continúe su vida de pecado, no cambie, siga viviendo como usted quiera. Total, Jesucristo es como un buffet, venga y elija lo que quiera. No vaya a decir nada porque ellos aportan mucho para la iglesia. El dinero como meta, claro, por supuesto. La prosperidad, la felicidad en este mundo, todo lo que usted necesite. La manipulación de las personas. Claro, la idea es manipularlo. Los lobos rapaces, la idea es que se disfrazan como ovejas y la idea es manipularlo, que usted ya no tenga voluntad y que usted camine como un robot sin pensar, sin razonar, sin la capacidad de pensar que Dios le dio, vaya y obedezca. Y finalmente terminan con el control de las personas. Usted ya tiene que pedir permiso a los líderes de la iglesia para hacer algo. Yo he tenido varias veces que corregir en amor a algunos hermanos, diciéndole lo siguiente, me llaman a mí, pastor, me da permiso. Yo le digo, mi amado hermano, hermana, yo no doy permiso. Yo no soy dueño de su vida. Lo que yo le puedo dar es un consejo. Y un consejo se toma o se deja. Pero el consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia no controlamos ni mandamos sus vidas. Simplemente tenemos una preocupación genuina. Estas son las falsas enseñanzas de estos falsos profetas. ¿Y cuáles son sus estrategias? Disfrazados, como ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces. No le tengo que hablar de los mormones y de los testigos de Jehová, porque ustedes ya saben que
José Smith de los mormones, un falso profeta, que se le apareció el ángel Moroni, que le regaló unas tablas de oro, con unas gafas de oro que nunca nadie vio. Y si usted lee el libro Mormón como una historia, porque es una historia, una leyenda, bueno, capaz que tiene una linda historia, pero los pueblos que mencionan, ninguno de ellos ha existido y nunca se han encontrado restos arqueológicos. Y los testigos de Jehová, 5 o 6 veces han pronosticado que Jesús viene y Jesús no vino. Las fechas, 1912, 1915, 1918, hasta que dijeron, oye, dejemos de hacer el oso, de decir que Jesús viene, mejor quedémonos calladitos, porque si no la gente se comienza a desanimar. Pero ellos ya son demasiados evidentes. ¿Para qué hablar de este señor? ¿Para qué hablar de este señor? Mire lo que dice: si tienes una enfermedad grande, así debe ser tu ofrenda. Muy buen negocio, claro, por supuesto. No está mal ese eslogan, ¿ah? Bueno, pero no es verdad, no es verdad. A Jesús no le molesta que lo traicionen, sino que ofrenden mal. O sea, imagínese en dónde está centrado su mensaje. Es por eso que este señor, Cash Luna, sí podemos decir que es un falso profeta. Es un hombre que ha alterado el evangelio. Y hay personas que dicen, uy, pastor, un día me dijo una persona, me compré el último libro de Cash Luna, Buenos Días, Espíritu Santo. Me dice, ¿usted quiere que le regale uno? Me dijo, yo digo, bueno, me puede servir para apoyar la mesa abajo, la pata corta que tiene, pero para leerlo, mi hermano, si usted lee ese libro, que espero que no lo lea, si no tiene la madurez, ¿sabe que este señor cuenta como testimonio de dónde él, según él, sacó sus poderes? Hubo una mujer que también es llamada falsa profeta, Catherine Kuhlman, no sé si la ha escuchado. Ella estaba metida en cosas muy raras de espiritismo, todas esas cosas, mezclaron todas esas cosas y esa mujer murió. Y este señor cuenta de que fue al cementerio, puso sus manos sobre la tumba de Catherine Kuhlman y ella desde ahí le transmitió los poderes proféticos que él tiene. O sea, imagínese. Y eso lo cuenta él, no lo estoy inventando yo. Pero algunas personas dicen, uy, qué lindo ese libro. Mi amado hermano, un pequeño consejito y espero que me entienda. Las librerías cristianas son un negocio y está bien, es lo correcto. Ellos venden libros. Y en la mayoría de los casos, ellos no filtran. Y usted encuentra el libro de este señor, Buenos Días, Espíritu Santo, al lado de uno de Charles Swindoll. Como diciendo, es lo mismo. Y usted sabe que no es lo mismo. ¿Y para qué vamos a hablar de este otro señor? No merece ni que lo mencionemos. ¿Ya? Mire lo que dice: ofrecer al Jesús de la Biblia es ofrecer nada. O sea, el Jesús de la Biblia es insuficiente. Claro, por supuesto. Y estos dos personajes son multimillonarios, porque se han hecho millonarios a costa de la fe y de la ignorancia de las personas. Son falsos profetas abiertamente. Dicen ser apóstoles. Bueno, pero son falsos profetas. Y la Biblia nos dice que debemos guardarnos de ello. Me encantó este libro, lo recomiendo. ¿Ya? Es del pastor John MacArthur. Fuego Extraño. Si tiene la oportunidad de comprarlo, cómprelo. Realmente es espectacular. Lo he leído casi 2 veces. Habla de lo que son los falsos profetas y las falsas enseñanzas, pero a nivel de Estados Unidos. Pero quiero relatarle este incidente acerca de un profeta evangelista llamado Tom Bentley. No sé si, Bentley, ¿lo dije bien? Sí, yo creo que bien porque el inglés mío es altamente calificado. Todd Bentley, un predicador y falso maestro, contó esta anécdota y el pastor John MacArthur lo relata en uno de sus libros. Este hombre dice, está en una plataforma, está predicando, entienda un poquito el trasfondo. Les dije, Dios, oré por unas 100 personas lisiadas, ninguna sanó. Se supone que Dios le contestó,
Es por eso que quiero que agarre las piernas tullidas de esa señora y golpees hacia arriba y hacia abajo en la plataforma como si fuera un bate de béisbol. Me acerqué, le agarré las piernas y empecé a darles golpes. ¡Bam, bam! Comencé a golpear de arriba abajo en la plataforma. Ella fue sanada, dice. No sé de qué, pero ¿cómo habrá quedado esta señora? Y pensé, ¿por qué no se mueve el poder de Dios? Él me dijo, porque no has golpeado a esa mujer en la cara. Había una señora mayor adorando justo al frente de la plataforma y el Espíritu Santo me habló. Acuérdese que el Espíritu Santo está a la orden de ellos, no se olvide, ¿no? El don de fe vino sobre mí. Él me indicó, patéale la cara con tu bota de motociclista. Me acerqué a ella y ¡boom! Tan pronto mi bota se puso en contacto con su nariz, ella cayó bajo el poder de Dios. Claro, ¿cómo no iba a caer si con la tremenda patada que le dio este señor? Y estas son las cosas que en muchas iglesias, vamos a llamarle iglesias, se enseñan y siguen a estos hombres, siguen a estos falsos profetas. Y usted dirá, pero ¿cómo los siguen? Ya fueron engañadas, ya creyeron sus mentiras, ya se apropiaron de las tremendas falsedades que ellos dicen. Terminemos en esta mañana. Jesús no nos iba a dejar solo diciendo el mandamiento, la advertencia de quién debemos cuidarnos. No solamente nos iba a decir cuáles eran sus estrategias y sus enseñanzas, sino que también iba Jesús a decir cómo reconocer a un falso profeta, cómo reconocer a un falso predicador, a una falsa predicadora, pastora, que eso ni siquiera hay que mencionarlo, pero cómo reconocerlo. Y el versículo dice así, versículo 16. Esta gráfica que usted está viendo no es mía, es de un autor, ¿ya?, de la biblioteca Logos que yo uso, que dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es una conclusión que Jesús está dando. ¿Cómo los van a reconocer? Por sus frutos. Y luego Jesús, como en todos los estudios que hemos estado viendo, él explica. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Eso es imposible. Así dice Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y nuevamente Jesús termina con la siguiente conclusión, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconoceremos? ¿Cómo conoceremos a los falsos profetas? Sencillamente por sus frutos. Hay dos palabras claves que vamos a estudiar en esta mañana, ya terminando, que es, fíjese como el versículo 16 y el versículo 20 se repiten exactamente, por sus frutos los conoceréis. Versículo 20, por sus frutos los conoceréis. La primera palabra clave es conoceréis. La idea es discernir algo claramente, ver algo, reconocerlo. La palabra conoceréis es la misma de Hechos 12:14, ahí abajo, que dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, es la misma palabra. Esta mujer que escuchaba como Pedro golpeaba la puerta, dice que lo reconoció su voz, pudo ver algo, pudo discernir claramente. El falso profeta, usted lo puede conocer, puede discernir claramente. Ahora, Hechos 4:13 dice, y cuando viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es la misma palabra de reconocer. La primera palabra clave es reconocer, conoceréis. Usted puede discernir. Por eso necesita pedir a Dios sabiduría y discernimiento cada vez que va a escuchar una predicación, que usted no sabe quién es el predicador, que usted no sabe quién es la mujer que está enseñando a las damas en los estudios bíblicos. Usted tiene que pedir sabiduría y discernimiento. Y en segundo lugar, segunda palabra clave es la palabra fruto. Si usted se dio cuenta, la palabra fruto aparece 7 veces en estos versículos que hemos visto.
por sus frutos los conoceréis. La palabra fruto es la idea de obra, resultado. El producto de una acción es un hecho visible. ¿Cómo se reconocen los falsos profetas? Por sus obras. Dicen una cosa y hacen otra. Predican una cosa y practican otra. Hablan en contra del pecado, pero ellos viven una vida de pecado. Casi siempre, mi amado hermano, es notorio que todos estos predicadores, casi todos, han tenido graves problemas matrimoniales, acusaciones de violencia, divorcios, fraudes, negocios ilícitos. ¿Por qué? Porque sus frutos los conocen. Su motivación es otra. No es las ovejas y el ministerio, ni la iglesia, ni el llamado de Dios. Su motivación es la fama, la popularidad. ¿Se dio cuenta usted que Jesús dice, guardado de los falsos profetas? No dice guardado de los sacerdotes, no dice eso. No dice guardado de los levitas. No dice guardado de aquellos, dice de los falsos profetas. ¿Por qué? Mire dos cositas. Los falsos profetas dicen que traen palabra de Dios y son personajes públicos. Mi hermano, todo el mundo quizás quiere figurar. Todo el mundo quiere pararse adelante y enseñar. Por eso llama la atención. El detalle es que debe ser una persona que es llamada por Dios para eso. Por eso Juan dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que están arrepentidos realmente. Muestren que están arrepentidos genuinamente. Luego, la palabra fruto es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fe. Mi amado hermano, aquella persona que dice, soy creyente, el Espíritu Santo mora en mi vida, debe haber un fruto. Debe haber una evidencia. Debe haber una demostración de que realmente el Espíritu Santo mora en nuestra vida. No se olvide que la persona inconversa no tiene el Espíritu, pero una persona creyente que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Cristo, los frutos deben ser visibles, una obra, una acción. Es por eso que a veces, mis amados hermanos, para que una persona, un hombre llegue a nuestra iglesia, llegue al púlpito, debe ser una persona que muestra frutos evidentes. No que es perfecta, que es humilde, es una persona que quiere servir al Señor, que ha sido llamada por Dios, tiene el don de enseñanza, porque hoy en día, perdone la frase, cualquiera viene, se para y predica, pero no hay frutos con su vida de la evidencia de eso. Terminamos. Los falsos profetas serán reconocidos por sus frutos, por sus obras. Dele tiempo, tarde o temprano saldrán a la luz sus verdaderas intenciones. Tranquilo, dele tiempo al tiempo, que por el peso las cosas caerán. Y es por eso que Jesús nos manda a guardarnos. Quiero terminar dándole unos pequeños consejos que le ayudarán a detectar los falsos profetas. Lea y estudie su Biblia diariamente. Adquiera conocimiento. Madure. Ubíquese en lo que es la Escritura. Aprenda a interpretar la Biblia como corresponde. Y la famosa frase, un texto fuera del contexto termina siendo un pretexto. ¿Qué significa eso? Lamentablemente yo puedo hacerle decir a la Biblia lo que yo quiera. Si yo quiero predicarles un domingo de plata y que deben dar plata, tengo pero miles de versículos de eso. Pero todos deben ser de acuerdo a su contexto, a respetar la interpretación correcta. En segundo lugar, revise las predicaciones o enseñanzas que escuche. Anote. Esto lo dijo este pastor, así que debe ser así. No se olvide que todo pastor es un hombre, es un pecador perdonado que puede en cualquier momento desviarse de la sana enseñanza, de la correcta enseñanza.
Nadie está libre de eso. Es por eso que debe orar, velar, estudiar, y hay un llamado sincero a cuidar las ovejas del Señor. Pero, uy, mira ese nombre. Ese hombre puede que tenga un punto de vista, pero lo único que es inspirado, escúchame bien, mis amados hermanos, lo único que es 100% garantizado es la palabra de Dios. Toda interpretación de un hombre ya es una interpretación de lo que él cree que el versículo está diciendo y él lo puede adaptar. Ore al Señor pidiendo sabiduría y discernimiento. Filtre todo lo que escucha o lee. Aprenda a filtrar. Uy, usted se mete a YouTube, ahí tiene, pero ¿cuántos predicadores hoy en día? Predicadoras, pastoras, líderes, profetisas, salmistas, apóstoles, apóstolas. Usted tiene de todo, de toda variedad. Pero filtre todo lo que escucha o lee. Y por último, miren lo que voy a decir, o sea, si no está seguro de lo que va a leer o escuchar, pida consejo, pregunte. Esta semana un hermano me escribió diciéndole, pastor, quiero estudiar en este instituto. ¿Me podría dar su opinión? Miré, me metí a internet, miré su declaración de fe, le dije, mi hermano, yo no veo inconveniente, pero no se olvide que a veces el papel aguanta mucho, estudie, pero vea cómo va la enseñanza de acuerdo a la medida que usted vaya estudiando. Mis amados hermanos, la advertencia de Jesús ya está hecha. Guárdese de los falsos profetas, guárdese, cuídese. Después no diga, nadie me dijo nada cuando usted sea engañado o engañada. Para eso usted tiene su iglesia local en donde hay una garantía de que toda enseñanza pasa por un filtro de la palabra de Dios y todo hombre que se pare ahí es porque vemos que tiene un testimonio, una trayectoria y va a enseñar la palabra de Dios. Podemos equivocarnos, por supuesto, pero trataremos de hacerlo lo mejor cada día. Es por esa razón que usted debe cuidar y filtrar lo que va a escuchar. Permítame orar en esta mañana. Padre, gracias por tu iglesia local, por cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas y familias. Señor, gracias por tu advertencia. En un tiempo de tantas redes sociales, de predicadores, predicadoras, Señor, que hay por montones, danos la sabiduría y discernimiento para poder escuchar y leer lo que será una verdad a mi vida, lo que será una bendición a mi vida y sobre todo lo que respetará la correcta interpretación de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por cada hombre que ha enseñado en nuestra iglesia y que va a enseñar. Pedimos tu bendición para él en el nombre de Jesús. Amén y amén.